eléctricas. Tenemos un grupo gigante que son de máquinas eléctricas, ¿ya? Dentro de estas máquinas eléctricas existen las máquinas estáticas y las rotativas. Las máquinas estáticas son los transformadores. Y esta es la mitad de lo que tenemos que avanzar en nuestra materia. Ahora, en la parte de máquinas eléctricas rotativas tenemos dos tipos, los motores y los generadores. Y hablando de motores, hablando de motores y generadores, podemos distinguir dos tipos. Motores de corriente alterna y generadores de corriente alterna, también llamados alternadores. Y en la parte de corriente continua también hay motores de corriente continua y generadores de corriente continua, también llamados dínamos. ¿Qué es lo que abarca nuestra materia? Nuestra materia abarca los transformadores y la parte de la corriente alterna, vale decir, motores de corriente alterna y generadores de corriente alterna. Ahora bien, entrando a lo que son los transformadores, tenemos una clasificación. Esta clasificación no es única. Hay varias clasificaciones según diferentes criterios, pero aquí tenemos algunos criterios de clasificación. Por ejemplo, según la función que cumple o según funcionalidad, según la función que cumple un transformador, distinguimos tres tipos de transformadores. Los transformadores de potencia, los de comunicaciones y los transformadores de medida. Ahora bien, como dije anteriormente, no es única esta clasificación. Por ejemplo, estos transformadores de potencia, acá está dado en un solo grupo, lo están agrupando a los transformadores de subestaciones y centrales eléctricas y a los transformadores de distribución. Entonces hay otro criterio que es por potencia, donde distinguimos los transformadores grandes, que son los transformadores realmente llamados así de potencia o de subestaciones o de centrales eléctricas, y los transformadores más pequeños, que son los de distribución, tanto monofásicos como trifásicos. Ahora, por sistema de tensión, como ustedes saben, existen dos sistemas principales que son trifásico y monofásico. Ahora, hay transformadores, pero solamente para el laboratorio, donde un transformador en trifásica puede convertir a hexafásica. Se puede convertir a hexafásica. O de trifásicos se puede convertir a dodecafásicos, vale decir, de 12 fases. Pero esto no son, estas líneas hexafásicas, dodecafásicas, no son pues líneas comerciales, no son líneas utilizadas, son líneas de laboratorio, diríamos. Entonces, esto prácticamente para nosotros no tiene importancia. Y tenemos los transformadores trifásicos y monofásicos. Luego, según la tensión del secundario, se distinguen dos tipos de transformadores. Los transformadores elevadores, es decir, a los que introduce una tensión menor y saca una tensión mayor, o los transformadores reductores que se encargan de bajar el nivel de tensión a un nivel más bajo, de acuerdo a la línea donde se esté utilizando. Ahora, según el medio donde están instalados, pueden estar instalados dentro de una edificación, entonces serían transformadores de interior o de intemperie, ya que son la mayoría de los transformadores están instalados a la intemperie. Ahora, de acuerdo al sistema de refrigeración, tenemos, de acuerdo al elemento refrigerante, transformadores secos, transformadores en baño de aceite, con piraleno. Es el medio refrigerante. En realidad, el piraleno es una sustancia sintética que no se utiliza muy... Un momentito, por favor.
Esta sustancia, piraleno, es una sustancia sintética que no se utiliza muy frecuentemente. La mayoría de los transformadores son en baño de aceite mineral, aceite derivado de petróleo, ¿ya? Ese es el más difundido, el baño de aceite. Los transformadores secos también hay, pero son más raros, ¿ya? En casos excepcionales donde se requiera transformadores secos, sí existen estos transformadores, pero los más comunes son en baño de aceite. Ahora, según el modo de refrigeración, hay la refrigeración natural y la forzada. Por ejemplo, bueno, eso les voy a mostrar un poquito más adelante. Ingeniero, adelante. Mil disculpas por la interrupción, ingeniero, pero una consulta, ¿se está grabando la clase? No, estas diapositivas se las voy a pasar. Ya va a estar en el eCampus para que lo puedan repasar. Entiendo, Inge, muchas gracias. De nada. Bien, otros criterios de clasificación, como dije, son el siguiente. Los transformadores se dividen en transformadores de potencia que están ubicados en estaciones y subestaciones y los transformadores de distribución que están ubicados en las redes de media tensión y baja tensión. Bueno, si vemos estos dos grupos, estos son los más grandes, los transformadores de potencia. Y los de distribución son más pequeños que los de potencia. Aquí hay que hacer una distinción. O sea, cuando decimos transformador de potencia, no quiere decir que la función del transformador sea transformar la potencia, sino que es el apelativo que recibe porque son grandes, digamos, ¿no? Porque son de gran potencia. A diferencia de estos, que son de menor potencia. Estos manejan líneas de alta tensión y estos manejan líneas de media y baja tensión. Acá podemos observar la vista externa de un transformador trifásico de distribución, ¿ya? ¿Por qué digo de distribución y no de potencia? Porque este transformador, de acuerdo a la fotografía, está claro que no es un transformador de subestación, es un pequeño transformador de distribución que pueden ustedes observarlos a estos transformadores colgados en los postes, en las calles. Si se fijan, las líneas de media tensión parten o llegan a estos transformadores y de aquí bushings de baja tensión X0, X1, X2, X3 sacan ya los conductores para la red de distribución en baja tensión 400 y 231 voltios o nominal 380, 220 voltios, monofásica, trifásica monofásica. Ya estos son pequeños transformadores que alcanzan potencias hasta 1 mega más o menos, 1 megavolt ampere. ¿Ya? Por ejemplo, por el tamaño de este, yo diría que este es un transformador entre 50 a 75 kVA, kilovolt ampere, ¿ya? No es más grande. ¿Ya? ¿Cuáles son los aspectos constructivos de este transformador? Acá tenemos una lista. El número 1 está mostrando a esta especie de cuerno de color cafecito que lo tenemos aquí arriba, en la tapa del transformador. Ya tenemos 1, 2, 3. Este es un bushing, le llaman acá con la terminología inglesa, bushing, y en español se dice aislador simplemente, ¿ya? Bushing o aislador de alta. Ahora ustedes me dicen, pero si usted dice que este transformador es pequeño, aquí no manejamos alta tensión, manejamos media tensión. ¿Por qué ha puesto AT? ¿Por qué ha puesto alta tensión? Sí, tienes razón. En realidad, estos transformadores no manejan altas tensiones, trabajan con media tensión, hasta unos 30.000 voltios. ¿Ya? De ahí para adelante, 65.000, 150.000, 115.000, 230.000 voltios se considera alta tensión, diferentes niveles de tensiones de alta.
pero en un transformador nosotros vamos a distinguir la parte de alta y la parte de baja, sin importar la clase de tensión, la clasificación. Entonces, no nos importa que clasifica tensión aquí arriba y aquí baja tensión. ¿Ya? Siempre vamos a distinguir el lado de alta y el lado de baja, para no tener otra terminología. El transformador tiene un lado de alta y un lado de baja. Bien, entonces aquí estos pequeñitos que se ven aquí, X0, X1, X2, X3, que están en esta vista de abajo, se ve, son más pequeños, ¿ven? Entonces estos aisladorcitos o bushings son los que son de baja tensión, por eso no son tan más grandes que estos, son más grandes. Después tenemos acá el gancho para izar, un transformador para subir con grúa o trabajos de transporte dentro de un taller o para instalación, desinstalación. Tenemos una placa de datos acá, la número 4, placa de datos donde están todos los datos comenzando por la marca, el lugar de fabricación, la fecha de fabricación, su potencia, frecuencia, tensión alta, tensión baja, derivación, etcétera. Todo eso está indicado aquí, hasta la altura sobre el nivel del mar está indicado hasta qué altura se puede instalar, el tipo de refrigerante que está circulando aquí, etcétera, etcétera. Todo eso está indicado aquí en la placa de datos. Luego tenemos un perno de tierra, el número 5, que está generalmente en esta partecita, aquí está. Aquí lo vemos también. Y esto sirve para poner toda la carcasa, todo lo que es el chasis de la máquina, con un cable directo a una jabalina. Y eventualmente el conductor neutro también debe estar conectado a la masa y de la masa baja a una jabalina. Después tenemos horquilla para poste, que sería estas de aquí, para poder instalar en poste, colgados en los postes. A veces cuando estos transformadores son muy pesados, por ejemplo uno de 150 kVA ya es más pesado, entonces es peligroso colgar en los postes. Y se hace una plataforma, por ejemplo de 2 postes, ahí se colocan fierros, se hace una pequeña plataforma y sobre eso se instala el transformador. Aunque actualmente están instalando estos postes de hormigón armado, que son bastante resistentes, y he visto que han colocado hasta transformadores de 150 hasta de 200 kVA colgados en estas horquillas en esos postes de hormigón armado. Después tenemos aquí arriba el número 7, una escotilla para inspección. Esto es conveniente cuando quieres ver, por ejemplo, el aceite, o a veces, como en este caso, por ejemplo, este transformador no tiene la regulación de los taps en la parte de afuera, entonces necesariamente van a abrir esta escotilla y van a meter la mano y cambiar el tap. Eso es para regular la tensión. Eso después les voy a enseñar. Después tenemos los radiadores, que son aquí estos, que se ven como tubos a los costados, la vista de arriba, vista del costado. Por aquí circula el medio refrigerante, que en este caso es aceite de transformador, que es un derivado del petróleo, aceite mineral se llama. ¿Ya? Y después tenemos los sujetadores de las tapas, que son como horquillitas, como ganchos para apretar con una empaquetadura de tapa. Aquí a lo largo de toda esta tapa se pone una empaquetadura de goma. Eso debe estar bien apretado para evitar ingreso de polvo, de humedad. Estos transformadores se instalan en la intemperie y por lo tanto aquí va a llegar agua, granizo, viento, polvo, todo, y no tienen que ingresar nada a la parte de afuera ni de la parte de adentro hacia afuera. Esa sería una vista externa de un transformador trifásico de distribución. No sé si hay preguntas hasta acá. Ingeniero, ¿y cuánto tiempo de durabilidad tienen estos transformadores? Ya, buena pregunta. Pero me estoy comiendo una naranjita. Una máquina eléctrica, el fabricante, el que ha fabricado, por ejemplo, este transformador debe ser una marca, por decirlo, Magnoli. Es industria brasilera. Él dice, yo vendo este transformador y te da una garantía.
generalmente ofrecen un año de garantía sobre defectos de fabricación, ¿ya? Y bajo ciertas condiciones. El transformador no debe ser golpeado, debe ser manipulado adecuadamente, debe conectarse adecuadamente, toda una serie de condiciones y te dan un año de garantía. Pero la máquina, ¿cuánto tiempo puede durar? Bien, acá lo que debemos decir es que eso depende de la duración de los materiales activos. ¿Cuáles son los materiales activos? Es el núcleo magnético del transformador, que es acero electrotécnico, y el cobre de las bobinas. Bueno, actualmente están fabricando ya bobinas de aluminio, que no son muy buenas porque son muy frágiles y cualquier chispazo derrite facilito. Entonces, lo que va a determinar la vida útil del transformador prácticamente es la durabilidad del medio refrigerante, que es el aceite y el cobre. Ahora bien, lo que evita que se deteriore esto, obviamente, son otros factores, como la temperatura, el nivel de la calidad del aislante, es decir, del aceite y del papel, porque hay dos tipos principalmente de aislantes en un transformador. El aislante líquido, que sería el aceite dieléctrico, y el aislante sólido, que es el papel. ¿Ya? Papel en diferentes espesores, hasta espesores gruesos que podemos llamar cartones también. Y eventualmente otros materiales como la madera, por ejemplo, se utiliza en los transformadores, madera, cartón, otras cintas, pero principalmente los dos tipos de aislación principales son la aislación líquida, el aceite dieléctrico, y la aislación sólida, el papel. Eso es lo que determina la vida útil de un transformador. Si se lo trata bien, con cariño, si se le hace buen mantenimiento, puede durar hasta unos 40 años un transformador, ¿ya? O más, dependiendo del mantenimiento. Es decir, el aceite sí se va a degradar con el tiempo, el aceite que está aquí adentro, y hay que cambiarlo. Y eventualmente hay que cambiar también la aislación, eso quiere decir reembobinar. ¿Ya? Pero el transformador puede durar solamente con un buen mantenimiento del aceite unos 25, 30 años. Ya después de eso ya el nivel sobre todo la aislación sólida, vale decir el papel, el cartón, etcétera, se va degradando y hay que cambiar o desechar el transformador. Sucede que las empresas que manejan estos transformadores, digamos la empresa de distribución, por decir aquí CESA, todos conocen CESA, o del lugar que vengan en Potosí es CEPSA, en Santa Cruz es la CRE, CETAR, etcétera, tienen cientos hasta miles de unidades de estas pequeñas unidades de transformadores de distribución. Y el concepto, digamos, en este caso de mantenimiento, no es como hacemos, digamos, mantenimiento programado, ¿no? Por decir, para un vehículo, para una camioneta. Programado está cada 3.000 kilómetros, tienes que cambiar aceite al motor. O tienes que cambiar batería, por ejemplo, cada 3 años, por decir, ¿no? En cambio, estos, como son miles de unidades en una sola empresa de distribución, entonces los dejan, el criterio es dejarlo hasta que se arruine. Cuando se arruina, recién lo bajan, ponen otra unidad y esa unidad arruinada que ya no está funcionando va a un mantenimiento correctivo. ¿Ya? Esto hablando de de transformadores pequeños para sistemas grandes que son hasta 150, 200 kVA, 300 kVA. Dentro del sistema eso todavía es chico. ¿Ya? En cambio, en las subestaciones obviamente estamos hablando de millones de dólares y de un terrible perjuicio si se llegaría a cortar la energía eléctrica. En ese caso, sí, al transformador se les hace mantenimiento frecuente, ¿no? Hasta diario, incluso de inspección, medición de temperaturas, presiones, etc. Y entonces, eso estamos hablando de millones de dólares en una subestación, en una central eléctrica. Estos transformadores no son tan caros y como dije anteriormente, se los deja hasta que se arruinen y una vez que se arruinan recién se los baja
y se les hace el mantenimiento, pero ya no preventivo, sino correctivo esta vez. Si alguien quiere, prende su micrófono y pregunta nomás, por favor. Y aquí Una tenemos consulta. la vista. Adelante, adelante. Disculpe, ¿qué industrias son los transformadores? ¿Puede repetir? Bueno, hay diferentes fabricantes, ¿no? Acá la empresa CESA maneja sobre todo, hace una licitación. Por ejemplo, para la compra de 200 unidades. Y se presentan diferentes fabricantes, se presentan o casas, casas comercializadoras. Por ejemplo, en Santa Cruz, la casa más grande que yo conozco es Mercantil León, en transformadores. Entonces ellos les hacen una propuesta y generalmente ellos ganan. Eso es lo que veo aquí en Sucre, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría de los transformadores son de Romagnole, patente italiana, fabricado en Brasil. Hay otros transformadores, por ejemplo, también brasileros, los ITB, después hay los ABB, después hay los Rimel, que están llegando a los transformadores colombianos. En Bolivia tenemos también una fábrica en Cochabamba, la Fatra. Antes teníamos en Santa Cruz una fábrica que era Electromatic, pero ha quebrado y se ha cerrado. En Cochabamba todavía producen los de Fatra. Es una rama de lo que es FEMCO. FEMCO Fatra. ¿Ya? Y ¿qué dice aquí? Nos estamos quedando sin tiempo, dice, ¿no? Nos volvemos a conectar si es que se apaga, ¿listo? Al mismo enlace se vuelve a conectar para continuar la clase. Bueno, esas son las marcas, ¿ya? Como dije anteriormente, nuestro medio es común el Romagnole porque la empresa que les ofrece que entra a la licitación para la adjudicación de transformadores es Mercantil León de Santa Cruz, ellos les venden. Acá tenemos la vista de un transformador monofásico. Incluso este transformador tiene instalado un pararrayos. Esto de aquí que ve en la parte izquierda es un pararrayos. El aislador bushing es aquí para el transformador monofásico, este que estoy mostrando con el ¿qué se llama este puntero, ¿no? Este puntero. Tenemos el aislador de alta tensión número 1, aislador de baja tensión, esto X1, X2, X3, válvula de alivio de sobrepresión, es una cosita chiquitita, gancho para izar, mando externo del conmutador, ese que es el número 5, mando externo del conmutador, soporte de fijación, placa de aislamiento, pararrayo. El número 10 es el pararrayo. Bien, este pararrayos es un pararrayos de línea. Ya la línea de alta tensión llega aquí a la punta y hace un puentecito aquí al pararrayos. Y del pararrayos se saca a la jabalina a tierra, que debe ser en la misma tierra que tiene el chasis del transformador. Bueno, este es un transformador que no se utiliza en nuestro medio, por ejemplo, porque tiene dos tensiones. Entre X1 y X2 sacan, por ejemplo, 110 voltios y entre X1 y X3 sacan 220 voltios. Ya en nuestro medio está normalizada, por ejemplo, 220 voltios nomás, ¿no? Y aquí en la línea de alta tensión está llegando por aquí. Pero para cerrar el circuito, ¿cómo haría? Porque no puede entrar en una sola línea, ¿no? Tiene que ser dos, aunque sea monofásico. Eso es una pregunta que les voy a hacer después. Algunos transformadores llevan un tanque de expansión. ¿Ya? En la parte de arriba tienen un tanque adicional. Y aquí esta cosa que hay, el tubo que conecta de la cuba principal, del tanque principal al tanque de expansión, es este de aquí que estoy mostrando con el cursor, que llega aquí. Pero aquí hay una cosa que se llama el relé de gas. El número 14 aquí, relé de gas Buchholz, se llama así. Ya, ese es un relé de protección del transformador, de señalización y protección.
¿Ya? Después todo es lo mismo, todo lo que les he mencionado es lo mismo. Lo único que algunos tienen este tanque de expansión que sirve como conservador de aceite. Resulta que cuando nosotros dejamos aquí, cuando tenemos sin esto, como ¿no? Este no tiene tanque de expansión, pero cuando es un tanque de expansión, todo esto obviamente está lleno y de aquí sigue el aceite y se llena en casi todo el espacio de este tanque de expansión, pero siempre queda un poquito de espacio aquí. Eventualmente eso se lo deja con aire, ¿ya? Pero el aire al entrar en contacto con el aceite, como es oxígeno, se lo va a oxidar y el tiempo de vida útil del aceite va a disminuir un poco, ¿ya? Cuando son muy cuidadosos y quieren que su aceite se conserve lo más posible, entonces este aire incluso lo evacúan y ponen un gas inerte, ya que no reacciona con el medio circundante. ¿Cuáles son los gases inertes? En química ustedes han estudiado. Ya son los gases nobles, se llaman así, por ejemplo, el neón, el argón, son gases inertes, ¿no ve? Entonces se llena aquí y eso permite que el aceite no se oxide en contacto con el aire residual que pueda quedar. ¿Cuáles son las partes del transformador? Ya en español también se ve llamado bujes, a los bushings, pero yo prefiero llamarles aisladores, ¿ya? Son aisladores. Acá vemos el aislador y aquí tenemos el disyuntor de alta tensión con el pararrayos. Y en la parte de adentro de la cuba o tanque está la parte activa del transformador. Aquí se puede observar el núcleo magnético y por la parte externa se ven las bobinas del transformador. Y esta parte de aquí arribita, donde están llegando estos terminales, es el cambiador de tap o un conmutador de las derivaciones que tienen el secundario o el primario del transformador. Entonces aquí es un cambiador de tap o del conmutador, ¿ya? El aislador permite aislar toda esta distancia que hay del aislador, la altura del aislador, hace que el cable de alta tensión, del lado de alta tensión, llegue hasta aquí, hasta la punta, y no se acerque a esta parte que es metálica, la tapa es metálica. En cambio, todo esto es aislamiento, todo esto es aislamiento. Entonces, el cable llega hasta aquí, hasta la punta, y ya por dentro, esto es hueco, va a llegar hasta aquí a la parte activa del transformador. Todo esto se llena con aceite y ya no hay peligro. Entonces, ¿de qué peligro? De que el cable llegue hasta muy cerca de la parte metálica, digamos, de la cuba y pueda provocar una descarga. Ya, esto de aquí generalmente en los transformadores que tenemos en nuestro medio no se pone. Los pararrayos de línea se ponen justamente en el poste y no en el transformador. ¿Ya? Pero en algunos casos sí los ponen aquí, como se puede observar. Y aquí tenemos el buje o bushing o simplemente aislador de baja tensión que sirve para sacar ya para la línea. Por ejemplo, este podría ser, por ejemplo, un transformador de 14.400 voltios, llega aquí a la punta, entra al transformador y por aquí sacamos 231 voltios, ¿ya? Para líneas, por ejemplo, de iluminación o para pequeñas comunidades en el campo, por ejemplo, un pequeño pueblo, tiene su transformador monofásico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenas tardes, ingeniero. Una preguntita. Dígame. ¿Cómo se llama lo que está conectado a tierra, ingeniero? Pararrayos, ¿no? Bueno, lo que está conectado a tierra es una jabalina. Lo que ingresa a tierra, la tierra física, es una jabalina y de la jabalina sale un cable. Ese cable debe llegar aquí a la cuba, por eso aquí hay un perno de tierra. Y al mismo tiempo, si aquí tenemos un pararrayos, al pararrayos tiene que llegar. Gracias, ingeniero. De nada. Inge, una pregunta. Adelante, por favor. ¿Y más o menos de qué tiempo hay que hacer el mantenimiento de los transformadores? Como indiqué anteriormente,
La política de las empresas de distribución es ponerlos hasta que se mueran, hasta que se arruinen. ¿Ya? Pero si es tu transformador, digamos, tienes una empresa. Un cachito voy a responder una llamadita. Hola, don Teodoro. Ya. Ya, no hay problema. Buenas tardes. Dígame. Sí, yo soy.